Sean todos bienvenidos. Queremos invitarles a profundizar en nuestro pequeño universo. En esta ocasión, les recomendamos que elijan con sabiduría. Les deseamos que la precaución se imponga a la curiosidad, pues la sacerdotisa Ylvana y los monstruos que moran en el bosque del lago no son elementos a obviar a la hora de realizar una elección. La maldición del lago. Handor fue, es y será. Su poder es tal que perdurará toda la eternidad. El día que vuelva a la vida terrenal, juzgará a los infieles, impondrá la justicia, y del apocalipsis que desatará, surgirá de nuevo un mundo de orden y paz. Fragmento de la Biblia handoriana. Yo soy el viento que agita los árboles, la oscuridad más recóndita del bosque, el silencio que anticipa el desastre. Soy el espíritu mágico del lago ancestral, un vestigio de otra época, castigado por la gran sacerdotisa de la Orden Violeta a morar para toda la eternidad entre las profundidades del lago, el bosque encantado y las criaturas que en él habitan. En otra época fui un hombre, castigado por violentar las sagradas fronteras de la Orden e intimar con una sacerdotisa, pero de eso hace ya mucho tiempo. Mi castigo fue morar hasta el fin de la eternidad en su territorio, sin forma corpórea, y ser testigo de la grandeza de la Orden hasta el fin de los tiempos. Soy testigo y vigilante de todo lo que ocurre. Soy el guardián de la historia, y nada escapa a mi misión. Solo podré escapar a mi destino el día que aparezca el héroe que reclame la reliquia sagrada de la Orden, y rompa mi maleficio, acabando con la protección mágica del lago y el bosque circundante. El hacha de Handor, la magia de la sacerdotisa, proviene de esa reliquia. Cuando sea reclamada, volverá a ser libre. Mientras tanto, me veo obligado a servir a la sacerdotisa suprema, espantando a los curiosos del lugar. Mi nombre ya no tiene sentido. Ha pasado tanto tiempo que ni yo os recuerdo. Ahora soy el espíritu del lago. Solo recibo órdenes de quien domina la reliquia. Solo puedo actuar mediante los elementos de la naturaleza, en especial con la lluvia, el viento y los relámpagos. El lago se encuentra rodeado de un denso bosque, el cual, gracias a mí, tiene fama de estar encantado. Poca gente se atreve a adentrarse sin permiso entre sus árboles. El bosque forma un círculo denso e impenetrable en torno al lago. Este es de grandes dimensiones. En la parte este se encuentra una pequeña isla. En ella se sitúa el palacio de las sacerdotisas. El palacio es de 3 plantas, y está coronado en la parte central por una gran cúpula esférica rematada por un largo fastigio. La fachada principal está finamente decorada con cenefas y paneles, teniendo una gran cantidad de portales. A ambos lados hay varios minaretes. Todo el complejo fue diseñado para la ostentación y el deleite. No tiene ninguna capacidad defensiva, creedme, no la necesitan. En su interior, en la sala principal, se encuentra la reliquia, de la cual nunca se separan 2 sacerdotisas, que vigilan día y noche que nadie que no sea el elegido o la suma sacerdotisa pueda acercarse. El lago se encuentra en una zona convulsa. Hace frontera con 4 regiones de la Federación Orca: Furgan, Soit, Zurgan y Percelgat. También hace frontera con el Imperio Sacro al oeste. Nadie viene a visitarnos si no es con invitación explícita de la suma sacerdotisa Ylvana. Tanto mercaderes como representantes de las potencias de la zona solo vienen si son invitados. Muchos aventureros han perdido la vida entre los árboles del bosque encantado. Normalmente mis avisos hacen efecto, pero en el bosque no solo estoy yo. También hay criaturas, verdaderos monstruos con los que ningún humano debería cruzarse. Los orcos, cuando avanzaron hacia el este, intentaron llegar al lago, pero tras sufrir pérdidas extrañas decidieron evitar el lugar. Eran duros guerreros, pero altamente supersticiosos. Un buen juego con las fuerzas de la naturaleza por mi parte valía para que huyeran despavoridos. Los salteadores humanos, sin embargo, eran harina de otro costal. Cada pocos años aparecía un grupo de estos pobres desgraciados e intentaba llegar al santuario. Pobres de ellos. En la isla del lago, junto al santuario, había una explanada adoquinada y circular justo a la orilla del agua. Esta era de tonos marfil y se hallaba en un estado de pulcritud que podía resultar hasta artificial. Todo el perímetro estaba decorado con estatuas de mármol con representaciones de Hador y de las anteriores sacerdotisas.
En dicha explanada se encontraban en pleno rito místico todas las sacerdotisas. Los ecos de los salmos se extendían desde el círculo de sacerdotisas por todo el lago. Sus voces agudas y armoniosas iban subiendo de forma rítmica y nivel, acompañando la salida de los primeros rayos de luz del alba. En el centro del círculo se encontraba la suma sacerdotisa, de pie y con los brazos en cruz. Al igual que sus compañeras, iba con una capa de seda y con la cabeza tapada con la capucha. Su capa era violeta con remates dorados, mientras que la de sus sacerdotisas eran verdes y lisas. Toda la zona olía a una especie de incienso con un leve tono más dulzón. Junto a la suma sacerdotisa se encontraba la reliquia, aquella por culpa de la cual fui castigado a mi estado de penitencia. Refulgía con un brillo intenso. Me comuniqué con Ilvana mediante el silbar del viento, avisándola de que los intrusos estaban cerca. Mantuvo su posición y esbozó una media sonrisa de maldad por debajo de su capucha. No estimó interrumpir el rito. Elevó la voz recitando el salmo, obligando al resto a hacer lo propio y acelerar el ritmo. Handor es nuestro Dios, no nos abandonará. Por lugares difíciles prevaleceré por su guía, siempre nos apoyará. Reconfortará nuestra lealtad, será misericordioso con nosotros, pero no con nuestros enemigos. Todo arderá, pero mi fe no se resquebrajará. Mi Señor siempre vela por nosotros. Handor volverá a implantar la paz y la justicia, nosotros le serviremos. El fuego de Dios abrasará este mundo, lo quemará hasta los cimientos, y resurgiremos con él y ocuparemos un puesto a su lado. Un fuego fatuo azulado se materializó de improviso con un fuerte fogonazo a una decena de metros en pleno lago. Según iban acelerando el ritmo, el fuego iba creciendo y expandiéndose por la superficie del mismo. La melodía creada por las sacerdotisas se te metía en la cabeza hasta el punto de llevarte a la antesala de la locura. Pocos hombres eran capaces de no echarse las manos a los oídos. Junto al fuego, el agua comenzó a temblar, poco a poco, al compás del salmo, a sufrir una especie de palpitaciones que anunciaban que algo terrible estaba a punto de pasar. Un grupo de bandidos se acercó con paso ágil a la frontera del bosque, desde territorio imperial. Llegaron con los primeros rayos del alba. Iban bien pertrechados, cubiertos con capas y con oscuras intenciones. Según se acercaron, desplegó un fuerte viento hacia el oeste. Cubrieron sus caras y se introdujeron con decisión en la espesura del bosque. No habían avanzado 20 metros hacia el interior y ya se había hecho de noche para ellos. Las altas copas de los árboles eran densas y apenas dejaban pasar la luz del sol. El bosque era oscuro, denso, frío y con la humedad que se te metía en los huesos. Varios de los bandidos bufaron y se estremecieron ante el frío y la inmensidad del bosque. Erotar era el jefe. Ordenó con determinación seguir avanzando hacia el este. La docena de hombres continuaron avanzando hacia el interior. La humedad se incrementaba por momentos. Los insectos, de un tamaño desproporcionado para cualquier ser ajeno al bosque encantado, molestaban y picaban a los profanadores. Los ruidos y gritos de las criaturas del bosque se oían por doquier. Algunos de los hombres, los más débiles, comenzaron a verse afectados. Decidí bajar drásticamente la temperatura y comenzaron a tiritar. Uno de ellos trastabilló y se cayó de cabeza contra un árbol, abriéndose la cabeza. La sangre manó caliente por su rostro. Su compañero intentó levantarle mientras gritaba pidiendo ayuda al resto del grupo. «¡Maldito patán!», renegó Erotar. Mandó a 2 de sus esbirros auxiliar al accidentado. Avanzaron lentos y tranquilos hacia los bandidos atrasados, pero antes de que llegaran, un gigantesco Tazelburn apareció atraído por el olor de la sangre. Era un ser de casi 2 metros, alargado y reptiliano como una serpiente, pero de cuerpo más musculoso, con 2 brazos fuertes con grandes garras y una cabeza medio felina, medio serpentil, con grandes dientes. En su cola tenía afilados pinchos. Rodeó a los hombres en un movimiento rápido, mientras asomaba su lengua viperina entre los dientes. Su mirada era la del cazador, el depredador a punto de abatir a su presa. Se arrastraba como una culebra, sabedor de que su piel era la mejor coraza, impenetrable para esos humanos. Solo era vulnerable en la zona del estómago. Saltó impulsándose con los brazos, no tenía más extremidades, sobre el bandido que auxiliaba al herido. Le sujetó con sus garras y con sus enormes dientes lo mordió arrancándole de cuajo la cabeza. Tiró el cuerpo del desafortunado y mordió en el estómago a su compañero herido. Uno de los saqueadores, que había ido a auxiliar a sus compañeros, arrojó una lanza que golpeó pesadamente al monstruo en la espalda. Esta rebotó como si nada en su dura piel. Este gritó enfurecido y se arrastró veloz hacia sus atacantes. Los bandidos,
Sacaron sus espadas. El monstruo giró justo antes de llegar a los mismos y golpeó con la cola de pinchos al que le había arrojado la lanza. Le dio en el pecho y en el cuello. Cayó a 5 metros de distancia contra el tronco de un grueso árbol. Murió al instante. El otro bandido atacó con su espada. Intentó golpearle en el vientre. El monstruo se cubrió con el brazo derecho y le golpeó con la otra garra, obligándole a retroceder. El monstruo rugió con fuerza y un olor a putrefacción y descomposición salió de su boca invadiendo todo el ambiente. El resto de la banda había llegado a la carrera, encabezados por Erotar. Arrojaron lanzas y flechas contra el monstruo, obligándole a retroceder por miedo a que le hirieran en el viento. Reptó hacia el cadáver sin cabeza del primer bandido que cayó y agarrando su cuerpo huyó internándose en la espesura profunda del bosque. Los bandidos hicieron el gesto de perseguirle, pero Erotar ordenó que se detuvieran. Era imposible que un humano igualase la velocidad de ese monstruo. Debían seguir adelante. Algunos hombres titubearon, rogaron a su jefe para que volvieran y salieran del bosque, ante lo cual este se negó en rotundo. Ya no había marcha atrás para él. Pensaba que no tenían otra opción que la gloria o la muerte. Pobres ilusos. No había opción de gloria en su empresa, solo muerte y sufrimiento. Se estaban acercando al lago, así que decidí que una lluvia intensa les dificultaría su objetivo. A pesar de las copas de los árboles, el agua caía torrencialmente por los huecos, encharcando el suelo, aumentando la humedad, dificultando su camino. Cada paso hacia adelante suponía un gran esfuerzo. Además, decidí subir de forma drástica la temperatura. El ambiente estaba tan cargado que les costaba respirar. Uno de ellos se desmayó. Erotar intentó reanimarle, pero las más de 8 horas de caminata en condiciones tan adversas y el propio miedo que también ralentizaba la marcha hicieron que ese bandido colapsara. No volvería a levantarse. Había muerto de agotamiento. Lo abandonaron donde cayó. No había tiempo para entierros. Solo quedaban 8. El camino se estaba haciendo insoportable. Los mosquitos, del tamaño de abejas, no les daban un segundo de respiro. El calor les fatigaba. Comenzaban a arrastrar los pies y a disminuir el ritmo. Otro de los bandidos cayó al suelo. Todos se giraron y vieron que sangraba por la cabeza. Se miraron unos a otros extrañados y antes de que pudieran ni darse cuenta, otro bandido recibió una pedrada en la cabeza. Se pusieron en círculo con las armas preparadas. Una lluvia de rocas cayó desde las copas de los árboles, acompañadas de gritos siniestros. Erotar ordenó replegarse. Estaban retrocediendo cuando un par de hombres mono les cayeron encima. En realidad no eran monos, sino antepasados de los hombres menos evolucionados que habían sobrevivido en el bosque encantado. Eran del género Homo, pero mucho menos desarrollados que los humanos actuales. Estos eran peludos, bajitos, anchos y con cara de chimpancé. Tenían como armas piedras pulidas. Atacaron con fuerza, pero no consiguieron abatir a ningún bandido. Los que recibieron el ataque se cubrieron y el resto cayó sobre los hombres monos ensartándolos con sus espadas. Sin embargo, la pelea no acabó ahí. Otra lluvia de rocas cayó del cielo. 2 de los saqueadores comenzaron a disparar sus flechas contra las siluetas de los enemigos en las copas de los árboles. Estos se movían rápido, por lo que les fue imposible acertarles. Erotar ordenó retroceder a la carrera para dejar a los hombres mono atrás. En su carrera, perseguidos por gritos simiescos y jadeando, llegaron al claro previo al lago. Los ruidos desaparecieron y nadie les volvió a atacar. Se tumbaron en el suelo a recuperar el aliento y a dar gracias de haber podido sobrevivir. En su huida, otros 2 bandidos habían desaparecido. Uno de los supervivientes propuso volver a por ellos. Erotar volvió a imponerse mostrando que sería un suicidio, que solo le restaba seguir hacia adelante y conseguir su objetivo. Tras descansar, por un breve lapso, construyeron de forma artesanal una pequeña balsa para llegar hasta el santuario. Juntaron varios troncos con cuerdas e improvisaron unos largos remos con unas ramas. Se subieron a su precaria embarcación y se dirigieron hacia el santuario. Habían pasado todo el día y parte de la noche atravesando el bosque. La balsa improvisada de los bandidos flotaba a duras penas. Su construcción había sido cuanto menos precaria. El lago tenía una longitud cercana a los 400 kilómetros. Por suerte para ellos, el santuario se encontraba a unos pocos kilómetros del punto donde iniciaron su marcha. Aún así, tardaron horas en aproximarse. Cuando estaban a unos centenares de metros, comenzó a llegar una siniestra melodía que cada vez iba tomando un ritmo más frenético, creándoles una ansiedad importante. La sensación se iba intensificando. Varios hombres comenzaron a taparse los oídos aterrados. El ritmo, cada vez más frenético, se volvió esquizofrénico. Se introdujo en sus cerebros y les golpeaba con fuerza. Algunos de ellos comenzaron a gritar desesperados.
La situación empeoraba por momentos. Erotar repartió cera para que la usaran de tapones. La llevaba porque había leyendas de que existían sirenas en el lago que te hechizaban con su canto, pero lo hizo tarde. Antes de que pudieran acabar de ponérselos, uno de los bandidos chilló con desesperación y se lanzó por la borda. El resto se pusieron los tapones e intentaron encontrar a su compañero y volver a subir a la precaria embarcación. Quizás no ayudó que envió una lluvia torrencial para dificultarles la tarea. No consiguieron encontrarle y le abandonaron para que se ahogara o algo peor. Remaron con fuerza hacia el santuario. Los primeros rayos del alba estaban comenzando a aparecer y vislumbraron a un grupo de mujeres en círculo orando. Jadeantes, apretaron a remar. El botín estaba muy cerca. Las mujeres ni se inmutaron, siguieron con sus cánticos y cuando estaban a pocos metros, un fuego fatuo azulado y majestuoso surgió a la derecha de los bandidos. El agua comenzó a temblar y unos gritos de terror surgieron de las gargantas secas y ajadas de varios de los bandidos. Uno de ellos dejó caer el remo, paralizado por el horror que sentía ante tamañas fuerzas sobrenaturales. Erotar lo golpeó y gritó con desesperación: «Vamos, tenemos el objetivo a la vista, no os dejéis engañar por triquiñuelas y trucos baratos de magia». Él mismo cogió el remo y continuó avanzando. Desembarcaron dando gritos y con las armas desenvainadas. Corrieron gracias a la adrenalina, a pesar de estar exhaustos, hacia las sacerdotisas. Estas se arremangaron las capas y corrieron hacia el templo. Violar a las sacerdotisas era el sueño de todos los saqueadores que habían intentado llegar al santuario, y ellas lo sabían. Sin embargo, la suma sacerdotisa Ilvana se quedó donde estaba, repitiendo el salmo. Los bandidos la rodearon y Erotar se acercó con una sonrisa hacia ella. Antes de que pudiera ni siquiera tocarla, este emitió un grito agudo, desgarrador y estridente que no parecía humano. Los tímpanos de los agresores se vieron fuertemente castigados a pesar de los tapones. Todos cayeron al suelo hechos un ovillo e intentando desesperadamente taparse los oídos y padeciendo un sufrimiento brutal. El fuego fatuo, lejos de apagarse, se hizo más grande. El agua tembló con fuerzas renovadas y un gigantesco horror con dos ojos siniestros asomó a la superficie. Eran unos ojos de puro odio en una cabeza ovalada. Los hombres se repusieron del grito y se quedaron petrificados ante el horror prehistórico que se les acercaba. Antes de que pudieran ni pestañear, el monstruo terminó de emerger del agua. La visión del Kraken, en su magnificencia terrorífica, les impidió hasta gritar de horror. La mente de sus humanos no estaba preparada para enfrentar al temible y colosal Kraken, una bestia antediluviana que solo con su aparición hizo que un par se desmayaran después de defecar y orinarse encima. El fuerte olor a pescado putrefacto que inundó el ambiente con la aparición del monstruo ni siquiera fue percibido por estos pobres hombres debido al estado mental en el que se encontraban. El Kraken emitió un grito gutural indescriptible. Era una masa amorfa y colosal de cientos de metros de longitud. Su boca era gigantesca y sus dientes capaces de reducir a polvo prácticamente cualquier cosa. Por si fuera poco, además contaba con 8 largos tentáculos que con su fuerza primigenia eran capaces de destruir las cosas más resistentes. Encima, el monstruo era rápido para su peso descomunal. Antes de que un ápice de cordura volviera a los bandidos, el Kraken los aplastó con varios movimientos tentaculares rápidos. A un par se los llevó a la boca y dio buena cuenta de ellos. Para Erotar, la suma sacerdotisa tenía otros planes. Este se quedó paralizado en estado de shock, sin capacidad de articular palabra racional. Solo balbuceaba sonidos extraños. La sacerdotisa extendió la mano derecha hacia la reliquia, extrayendo una especie de halos de colores mientras ésta brillaba con gran intensidad. Cerró la mano, irradiando ésta una luz rojiza. Sacó una esmeralda roja del interior de su capa con la mano izquierda y exclamó a voz en grito: «Tú eres el jefe de estos bárbaros. Daré buen ejemplo contigo. Dado que el puesto de guardián encantado del bosque ya está ocupado, te reservo otro destino igual de confortable. Yo, Ilvana, la suma sacerdotisa de la Orden Violeta, te lanzo la maldición del lago. Por profanar su santidad, te condeno a morar por toda la eternidad dentro de esta pequeña esmeralda. Hágase mi voluntad». Extendió su puño cerrado hacia Erotar. Un ramalazo de luz roja le golpeó en el pecho. Este exhaló un grito desesperado. Su forma humana se desvaneció y el haz de luz fue a parar a la mano de la sacerdotisa, a la esmeralda roja. «Bienvenido al club de los malditos, Erotar», pensé con tristeza. Tendríamos que conformarnos con que algún día alguien ajuste las cuentas a esa bruja. Mientras tanto,
tendría que seguir sirviéndola como espíritu encantado del bosque. El pobre Erotar solo podía ser un testigo silencioso, posiblemente para toda la eternidad. Tras guardarse la gema, Ilvana ordenó al Kraken que volviera a las profundidades abismales del lago. Ya había cumplido con su cometido. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.